Hola, me gustaría explicarte cómo mover manualmente una web WordPress que has instalado en tu hosting en la carpeta equivocada, o que la instalaste conscientemente en una carpeta diferente de la carpeta principal y ahora esa web la quieres gestionar desde el dominio principal que normalmente carga las páginas que se encuentran o las webs que se encuentran en la carpeta public HTML. Este problema, aun pareciendo un poco incomún, suele darse mucho, sobre todo en usuarios que no tienen mucha experiencia en la gestión de hostings, y lo primero que hacen una vez que contratan el hosting es instalar una web. Aparentemente un proceso muy sencillo, y además si son clientes de web empresa o trabajan con paneles de hosting que tienen instaladores, pues con 3-4 clics instalan un pack de WordPress en cuestión de minutos, y esto permite que utilicen los packs casi de inmediato. Claro está que cuando quieren acceder a la web que han instalado se dan cuenta que poniendo la URL del dominio la web no carga y devuelve el típico error de forbidden. Este aviso nos está indicando que el dominio que estamos utilizando para acceder a la web que supuestamente hemos instalado en el hosting no encuentra ninguna instalación que ejecutar en la carpeta principal del hosting o en la carpeta a la que apunta ese dominio, y a cambio nos devuelve este error 403 porque no encuentra nada que ejecutar. El problema lo tenemos donde estamos instalando WordPress, desde donde queremos que cargue la web. Si yo aquí añado, por ejemplo, la ruta WordPress, observo que ahora sí me carga la web. Veo la web correctamente, pero claro, esto me obliga a añadir la palabra WordPress o la palabra WP o en fin, el nombre que le hayamos puesto, pruebas, nueva web, y obviamente es engorroso. ¿Por qué? Porque tenemos que añadir la palabra WordPress al dominio para poder acceder a la web, y además los buscadores nos van a indexar la web en esta ruta, nuestro dominio punto lo que sea, barra WordPress, barra WP o barra web nueva o barra pruebas, y no es lo que queremos ni es lo que nos interesa a nivel de posicionamiento, naturalmente, además de que estéticamente pues no es muy viable para un proyecto web. ¿Cómo lo detectamos? Si nos vamos al panel de hosting donde hayamos instalado el pack y accedemos, por ejemplo aquí en Web Empresa trabajamos con cPanel y tenemos, cuando instalamos un pack, la opción Pack Web Empresa, que nos muestra el o los packs que tengamos instalados. Si yo hago clic aquí en este pack recién instalado, veo que me indica que se ha instalado en la carpeta WordPress, y es correcto, porque si yo me vengo a archivos y tablas, observo que yo lo he instalado en la carpeta public HTML WordPress. Lo puedo verificar aquí en el administrador de archivos o file manager de cPanel. Tengo la carpeta public HTML y dentro tengo varias instalaciones. Concretamente tengo la instalación en la carpeta WordPress, donde veo la instalación. Claro está que esta instalación es la que yo quiero que cargue desde el dominio principal o el dominio que yo tengo apuntado a la carpeta public HTML. Como yo me he equivocado y he instalado el pack en la carpeta WordPress, ahora me obliga a poner la palabra WordPress en la ruta. Supongamos que instalamos el pack, hemos estado trabajando en el pack, en la tienda, en la web, en el blog, hemos hecho cambios, subido noticias, publicado imágenes, añadidos plugins, configurados temas, etcétera, etcétera, y ha pasado una semana, 15 días, un mes. Nos damos cuenta de que el tener este WordPress por medio, WordPress, léase pruebas, mi web, Pepito Pérez, lo que sea que hayáis puesto, es un inconveniente, y un inconveniente sobre todo porque si no hemos tomado las debidas precauciones, se está indexando la web bajo esta carpeta, y esto posteriormente nos va a traer muchos dolores de cabeza. ¿Cómo movemos esta web a la carpeta principal? Es decir, ¿cómo cogemos la web que tenemos aquí en la carpeta public HTML WordPress, que es este contenido que tenemos aquí, y lo colocamos aquí para que sea la web principal? Lo siguiente es irte al administrador de archivos de tu panel de hosting. La opción la tienes aquí en el apartado archivos, administrador de archivos. Esto te lleva a esta interface, gestor de archivos, file manager, como lo quieras llamar. Aquí tienes la instalación en la carpeta WordPress. Lo único que tienes que hacer es seleccionar todos los archivos. Ten en cuenta que aquí tienes un archivo htaccess y posiblemente aquí tengas un archivo htaccess. Analízalo, renombra primero este archivo, por ejemplo, lo vamos a renombrar a all para que no sea sobrescrito, por si acaso contiene información que nos interese conservar. Entonces
vas a la carpeta WordPress o como se llame tu carpeta, seleccionas todos los archivos y carpetas y haces clic aquí en el icono que dice mover archivo. Haces clic, te pregunta a qué carpeta te va a mover todos estos contenidos, en qué carpeta los quieres, borras la palabra del nombre de la carpeta, WordPress, pruebas, como se llame tu carpeta, haces clic en el botón Mobile File, mover archivos y pum, ya se han movido. Si ahora subimos un nivel, aquí los vemos en la carpeta principal, Public HTML. Claro que los hemos movido, pero hay que hacer ajustes para que podamos trabajar con esta web desde la carpeta principal. Primero editar el archivo htaccess y verificar con el editor de código, lo editamos y verificamos si hace referencia a la carpeta WordPress. Vemos que sí, entonces borramos esta parte de la ruta y guardamos los cambios. Ya hemos solucionado una parte del problema. Lo siguiente es editar el archivo wp-config.php, también con el editor de código, y verificar si hay alguna ruta o algo que debamos modificar. Aparentemente está todo correcto, no hay nada que modificar ni tenemos que indicarle nada. Claro está que tenemos aquí la base de datos que hará referencia a la ruta WordPress de la carpeta. Vamos a verificarlo, vamos a editar la base de datos P16, que es la de esta instalación, y comprobar qué ruta ha guardado. Nos vamos aquí a bases de datos, phpMyAdmin, localizamos la base de datos P16 y editamos la tabla Options. Verificamos que efectivamente hace referencia a la carpeta WordPress por aquí, y seguramente si vamos buscando registros, una forma muy rápida de saberlo es cargar la base de datos, hacer una búsqueda, vamos a buscar /WordPress, y vamos a ver, le decimos que lo busquen todas las tablas y bueno, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 resultados en la tabla post, meta, options y comentarios. Tenemos aquí 99 coincidencias, más 3 por aquí, más 8 por aquí, más 1 por aquí. Es decir, tenemos bastantes coincidencias como para tener que cambiarlas manualmente. Aquí es donde entraría en juego utilizar algún script que nos permita cambiar estas rutas, la instalación de WordPress, para que no la busquen en la carpeta public.html/WordPress o el nombre de la carpeta que pusisteis cuando instalasteis WordPress. ¿Qué he hecho? He subido el script search-replace db2.php a la carpeta public.html y ahora lo voy a llamar para cambiar las rutas. Lo que voy a hacer aquí, aprovechando esta pantalla y que tengo aquí la instalación, voy a poner aquí search-replace db2.php para llamar al script que acabo de subir. Me aparece la interface. Este script lo vais a encontrar en el artículo que acompaña este vídeo, en un enlace al artículo donde explicamos cómo se utiliza este script para cambiar la ruta. Me pregunta el host de la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos, la contraseña y la codificación. Le digo que eso está correcto. Siguiente. Para todas las tablas, siguiente. Aceptar. Y aquí es donde le voy a decir qué tiene que buscar y qué tiene que cambiar. Le voy a decir que tiene que buscar la URL donde tenía la web, la tiene que dejar de esta manera. Es decir, todo lo que hace referencia, por ejemplo, en Options, todos los registros estos que vemos aquí que hacen referencia a la antigua ruta donde estaba la instalación antes de moverla, los vamos a modificar, que son los que hacen referencia a esta ruta, por la ruta correcta. Nos dice que ha realizado concretamente 105 actualizaciones. La forma más sencilla de saber si esto ha funcionado es escribiendo la URL del dominio y cargando la web. Y ahí vemos la web que ha cargado. Importante que revisemos cuando hagamos estos cambios, además en la base de datos, en la tabla Options, la ruta de subida de imágenes, que es Upload Path. Esa ruta posiblemente sea errónea porque estará apuntando a la carpeta donde teníamos la instalación, que era WordPress. Upload Path, y vemos que la ruta hace referencia a la carpeta WordPress. ¿Qué pasa si dejamos esto y no lo corregimos? Pues muy sencillo, que se creará una carpeta llamada WordPress, aquí la tenéis, y dentro la carpeta WP Content Uploads, y dentro las carpetas de las imágenes de lo que corresponda. Y esto no nos interesa porque lo que está haciendo es dislocar las imágenes de los posts de WordPress a la carpeta de la antigua instalación que él crea, y además es posible que genere entradas en el archivo error log que consuman bastante espacio en el disco, por lo cual
es importante revisar siempre esta ruta y corregirla, editándola, quitando lo que es sobre de la ruta incorrecta, porque ya no existe la carpeta WordPress porque la instalación la hemos movido a public HTML, y guardando los cambios. Si yo vuelvo al administrador de archivos, elimino la carpeta WordPress y no debería de volverse a generar. A partir de aquí, si yo voy a cualquier apartado de la web, debería de cargar con normalidad y las imágenes cogerlas de la ruta correcta. Vemos que la web funciona con absoluta normalidad, carga bien y ahora ya carga, si observáis aquí arriba, desde la URL del dominio, sin la palabra o sin el nombre de la carpeta WordPress, pruebas, nueva web o el que le hayáis puesto cuando lo instalasteis. Con este sencillo procedimiento podemos pasar manualmente una instalación de una carpeta del hosting a la carpeta principal en pocos minutos y tener de nuevo la web funcionando bajo el dominio principal, que es lo habitual, o un dominio apuntado que tengamos a la carpeta public HTML para poder trabajar con normalidad. Yo espero que te sea útil, te permita gestionar mejor tus instalaciones de WordPress y te invito a que nos veamos en próximos vídeos.